el día de hoy vamos a hablar acerca de la ascensión de Cristo. En cuanto a las ascensiones en el mundo antiguo, también vamos a verificar y vamos a verlo desde la crítica textual. Vamos a analizar el texto griego y vamos a irnos al manuscrito más antiguo, que es el Códice Vaticano. En cuanto a la ascensión de Cristo, vamos a revisar. eh, Voy a transmitir pantalla. Em, la ascensión de Cristo, solamente tenemos el testimonio acerca de la ascensión de Cristo en Marcos y en Lucas, pero tenemos que darnos cuenta de que Marcos es un agregado. El versículo 9 al versículo 20 son agregados posteriores que fueron influenciados por Mateos y Lucas. Entonces, la historia de la ascensión en el relato de Marcos es tomado de Lucas. Posteriormente, probablemente en el siglo II, fue agregado los versículos 9 al 20, con las historias de las apariciones y la historia de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, el relato de Marcos es espurio y por lo tanto no lo podemos tomar en cuenta como un relato que nos habla acerca de la ascensión de Cristo. Tenemos el Evangelio de Lucas que nos habla acerca de la ascensión de Cristo. Sin embargo, no reúne el criterio de testimonio múltiples. Marcos, el evangelio más antiguo, no narra apariciones, tampoco narra la ascensión de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que lo que posteriormente elaboraron los evangelistas eran tratar de rellenar los huecos que tenía el evangelio de Marcos. Ya hemos hablado cómo es de que el evangelio de Marcos termina de forma abrupta en el versículo 8 y el versículo 9 son agregados posteriores, influenciados por Lucas y Mateo. Entonces, la historia de la ascensión en el evangelio de Marcos es espurio, no pertenecía al relato original del Evangelio de Marcos. Entonces podemos suponer que Marcos no narra las apariciones de Cristo y tampoco narra la ascensión de Cristo en el año 50, sino que posteriormente otras tradiciones narraron la ascensión de Cristo a los cielos y lo tenemos en el Evangelio de Lucas, que probablemente fue escrito en el año 70 y 80. Tenemos otro testimonio hablando acerca de la ascensión de Cristo en Hechos, pero también fue escrito por el mismo evangelista Lucas y no podemos aplicarle eh, el criterio de testimonio múltiple porque es un solo autor. Entonces no tenemos otra historia que nos narre acerca de la ascensión a los cielos de Jesús, sino solamente el Evangelio de Lucas y el libro de los hechos. Sin embargo, no puede cumplir con el criterio de testimonio múltiple porque es el mismo autor y pudo haber sido escrito posterior a, para rellenar los huecos del Evangelio de Marcos. Entonces, acá hay una cuestión muy interesante. ¿Ascendió? ¿Realmente este es un hecho histórico o es una invención del evangelista Lucas que redactó en el Evangelio y en los Hechos? Recordemos que la forma de hacer historia en la antigüedad era muy diferente a la forma de hacer historia a lo que conocemos actualmente. Y recordemos de que en esa época había muchas historias acerca de la ascensión de personajes como héroes. Y también en la cultura judía tenemos lo que es el rapto o la ascensión de Elías, el profeta que fue llevado sin probar la muerte. Sin embargo, aquí Cristo ha resucitado y Lucas expone que fue llevado a los cielos. Y en la cultura griega, los emperadores eran enviados al cielo. Voy a mostrar una imagen. Aquí tenemos una imagen de la época helenística, en la cual estamos viendo lo que es la ascensión del emperador Pío y su esposa.
Vemos cómo narran la imagen y ponen a unos ángeles acá, de la misma manera que en el relato de la ascensión de Jesús, que habían dos varones que posteriormente se interpretó que eran ángeles y que le dijeron que así como Jesús había subido al cielo, de la misma manera iba a regresar. Sin embargo, ese relato se asemeja mucho a la cultura griega cuando eran elevados los emperadores después de la muerte. Como vemos, aquí hay un ángel que está llevando al emperador y a su esposa. Aquí está el emperador y aquí está su esposa. Y entonces, esta es una ascensión de los emperadores. Entonces, la cuestión acá es si realmente la ascensión de Jesús es un hecho histórico o es un hecho elaborado de la mitología griega, influenciado también por la cultura judía. Hay historias que fueron de personajes en la cultura judía que fueron raptados o elevados sin probar la muerte, como Elías el profeta, y me parece que también Enoc, el profeta Enoc, que caminó con Dios y que no murió y que fue llevado a los cielos. Entonces, hay mucha semejanza en cuanto a la ascensión de Jesús, en cuanto a la historia y narrativa de los emperadores que ascienden a los cielos. Solamente tenemos un testimonio de la ascensión de Jesús. Sin embargo, es un relato muy posterior a los eventos sucedidos. Probablemente tradiciones posteriores elaboraron la asunción de Cristo. Y recordemos también que por lo general también tenemos la figura de María, la madre de Jesús, que en apócrifos narran la ascensión de María a los cielos. Entonces, esta es una forma común en esa época en el cual relataban la ascensión de los héroes y de los emperadores y los dioses que ascendían a los cielos, y probablemente fue influenciado esa ideología en el redactor de los evangelios y elaboraron la historia de la ascensión de Cristo. Volvemos a la literatura. Marcos es espurio, no podemos considerarlo para un estudio de la ascensión de Cristo. Lucas es el único evangelista que narra la ascensión de Jesús y de forma muy tardía, y también se encuentra en el libro de los Hechos. Sin embargo, si hacemos un análisis textual, Lucas está corrompido. Hay una variante textual interesante. Dice, vamos a leer Lucas 24:50. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, aquí vemos cómo nos narra Lucas de que Jesús es separado de ellos y fue llevado arriba al cielo. Sin embargo, vamos a analizar el texto griego. Aquí tengo dos versiones, la Reina Valera 60, el texto griego de las sociedades bíblicas y la Biblia textual 4. Entonces, en el texto Receptus que utiliza la Reina Valera 60, aparece y fue llevado al cielo. Lo voy a subrayar, está subrayado. Y si vieron en el texto griego que tengo aquí, que estoy señalando lo que también ya se pintó, que está entre corchetes, esas palabras no formaban parte del texto original, donde dice, y fue llevado, fue separado, y fue al cielo. Esa palabra Uranos no estaba en el texto original. Eh, esta palabra también, ayecto, también no se encontraba en el texto original. Lo voy a descolorear y fue llevado al cielo. Lo voy a descolorear, parece que no se ve muy bien. Si ven aquí, está entre corchetes. Y la palabra fue llevado arriba al cielo no pertenecía al texto original griego. Entonces el texto que es parte del texto original de Lucas dice de esta manera,
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces, esta palabra que dice y fue llevado arriba al cielo, no pertenecía al texto original del Evangelio de Lucas, donde nos narra acerca de la ascensión de Jesús. Como ven, aquí está el texto griego que nos dice, y fue separado y llevado al cielo, Uranos, que es el cielo. Está entre corchetes, lo que nos dice de que no pertenecía al texto original griego de Lucas. Entonces, la ascensión es un agregado posterior que no probablemente no fue escrito por Lucas y que de forma intencionada alguien agregó para completar la historia o la narrativa de la ascensión de Jesús al cielo. Lo único que nos está diciendo el Evangelio de Lucas es de que después de que Jesús bendice a sus apóstoles, se separa de ellos. Recordemos de que en la narrativa de las apariciones de Jesús, simplemente aparecía y desaparecía de la presencia de ellos. Podía traspasar las puertas, podía aparecerse de repente en la mesa, y entonces probablemente esto es lo que realmente nos está narrando el Evangelio de Lucas, que simplemente se apareció y posteriormente desapareció. Y en ningún momento nos está narrando de que fue llevado arriba al cielo. Aquí vemos, dice, que está entre corchetes, Kai Agapeto o Uranus. Eso no está o no pertenece al texto original. Aquí tenemos el texto griego crítico de sociedades bíblicas y nos está marcando que eso que nos diste y fue llevado o fue quitado arriba en el cielo, de forma literal estamos traduciendo, no era parte del texto original, entonces no podemos confiar en la narrativa de la ascensión de Cristo. Lo único que nos está narrando el Evangelio de Lucas es que posterior a que bendijo a sus apóstoles, Jesús se separó de ellos de la misma manera que aparecía y desaparecía en los relatos de las apariciones posteriores a su resurrección. Entonces, esta palabra no aparece y no está en, en el texto griego más antiguo. Voy a mostrar el manuscrito del Códice Sinaítico. Aquí tenemos el Códice Sinaítico, que es el códice más antiguo, y quiero que vean algo interesante. Aquí tenemos la forma más corta, donde dice y se separó. Y algo interesante, no sé si se logra ver, aquí hay un puntito. Este puntito lo ponían los escribas cuando ellos pensaban de que probablemente haya una alteración en los manuscritos y ponían un puntito para darnos a conocer que probablemente haya un problema de transmisión textual. Claro, no se llamaba así anteriormente. Simplemente anotaban un punto en el manuscrito cuando veían de que había ciertas incongruencias en cuanto a los diferentes manuscritos que se disponía. Entonces, aquí donde nos narra que fue llevado, cae y fue llevado, no, cae y se retiró. eh, Aquí vemos cómo el escriba pone un puntito al finalizar cuando dice que fue quitado, que nos hace pensar de que hay problemas con ese manuscrito. Aquí podemos ver donde termina la oración, hay un puntito. Y aquí no nos narra acerca de la ascensión de Cristo. En el Códice Vaticano no se encuentra esa palabra que dice, y fue llevado arriba en los cielos, no se encuentra, Uranos no se encuentra. Pero sí el escriba del siglo III, que es el manuscrito del Códice Sinaítico, nos marca un punto
que nos hace entender de que hay una variante textual, hay problemas de transmisión textual o hay problemas en cuanto a los diferentes manuscritos y nos alerta de que probablemente aquí haya un problema, que el escritor no quiso copiar la parte que se encuentra en otros manuscritos como Kai, Agapete Uranos. Esta parte no lo quiso copiar el escriba porque no pertenecía al texto original, pero probablemente estaba en otros manuscritos. Sin embargo, la decisión de él es no colocarla en el texto y ponerle un punto para darnos a entender de que hay un problema. Entonces, el manuscrito del Códice Sinaítico del siglo III nos está marcando de que hay un problema textual. En la reconstrucción del texto crítico, vemos cómo el texto griego crítico de Sociedades Bíblicas nos marca entre corchetes la palabra y fue llevado arriba al cielo. Uranus, Kai, Agapeto. Eso no se encuentra en el texto original. Entonces, la variante textual aquí nos indica de que no pertenecía al texto original y de que en un momento se narra la ascensión de Cristo. Probablemente otros escribas posteriores, que no fue Lucas, agregaron esta variante textual y probablemente influenciados por la cultura helénica acerca de los dioses que eran elevados a los cielos, acerca de los emperadores que ascendían a los cielos. Recordemos de que los emperadores de esa época se autoproclamaban dioses y en toda historia de los dioses era considerado normal que ascendían a los cielos. La Biblia textual 4 coloca esta variante y era llevado arriba al cielo. Lo acabo de subrayar. Sin embargo, le ponen un asterisco que dice: manuscritos más antiguos omiten era llevado arriba al cielo. Entonces, esta es una variante interesante que nos narra acerca de que la ascensión de Jesús probablemente no sea un hecho histórico, sino que posteriormente tradiciones, probablemente apócrifas, se metieron al texto del canon del Nuevo Testamento narrando la ascensión de Cristo. Y probablemente, digo probablemente porque nadie es dueño de la verdad, como dijera Antonio Piñero, pero estoy diciendo probablemente, porque no sabemos realmente lo que pasó, pero probablemente ya estaba la historia de la ascensión de María a los cielos en los evangelios apócrifos. Y entonces de esa narrativa algunos escribas se influenciaron para también darle esa misma historia de ascensión a los cielos a Jesús, cuando en realidad en el Evangelio de Lucas, que es el único testigo que nos narra acerca de la ascensión de Jesús a los cielos, eh, la coloca dentro de la narrativa de Lucas para darnos esa historia de la ascensión de Jesús comparado con las versiones apócrifas de la ascensión de María a los cielos. Pero también esa doctrina o esa literatura de la ascensión era compartido por la época, por la cultura helénica, en la cual los dioses eran elevados a los cielos y los emperadores después de la muerte eran elevados a los cielos. Ya mostré una imagen de este lado. Aquí podemos ver al emperador Pío, que es llevado a los cielos junto con su esposa, ascienden a los cielos y vemos cómo aparecen seres angelicales de la misma manera que aparecen en la narrativa del Evangelio de Lucas. Entonces, podemos decir que la narrativa de Lucas no es histórico, que cae en la mitología y que también hay un problema textual que no formaba parte
de la narrativa original del Evangelio de Lucas, sino que fue agregado posterior por otros escritores, probablemente influenciados por la historia apócrifa de la ascensión de María a los cielos, y probablemente también influenciado por la cultura griega acerca de la ascensión de los dioses y de los emperadores. Y solamente tenemos ese testigo en el Evangelio de Lucas. Vuelvo a repetir, el testimonio lo encontramos también en Marcos 16, 19 al 20. Sin embargo, esos versículos son espurios, fueron colocados probablemente en el siglo II después de Cristo, influenciados por Lucas y por Mateo, y por lo tanto no podemos considerar esto parte como un testimonio múltiple. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas variantes que nos dicen de que la narrativa de la ascensión de Jesús a los cielos no es histórico, no pertenecía al texto original del Evangelio de Lucas, fue agregado posteriormente por tradiciones en esa época apócrifas y influenciados por la cultura griega acerca de los dioses que ascendían y acerca de los emperadores que ascendían a los cielos. Y también no es la única ocasión de que hayan textos apócrifos en el Evangelio de Lucas. Tenemos la narrativa de la infancia de Jesús en los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Y estos no pertenecían al texto original del Evangelio de Lucas. Ya hemos analizado en unos otros videos acerca de esto, y ahí podemos ver un ejemplo de cómo textos apócrifos se agregaron al Evangelio de Lucas. Tenemos la narrativa de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas en capítulo 1 y capítulo 2, que probablemente eran historias apócrifas que circulaban en el siglo II entre las comunidades cristianas, y alguien más, un escriba posterior, copió esas historias apócrifas y las adaptó al Evangelio de Lucas para rellenar esos huecos existentes acerca de la vida de Jesús. Entonces no es la primera vez que vemos, principalmente en el Evangelio de Lucas, que vemos narrativa apócrifa que se metieron en un evangelio canónico. Entonces, para el siglo II probablemente ya se habían metido estas historias apócrifas acerca de la infancia de Jesús y acerca de la ascensión de Jesús a los cielos. Y probablemente sea en el siglo IV, porque tenemos manuscritos del siglo III que no contienen la historia de Jesús que fue llevado al cielo. Vámonos a ver qué nos dice la crítica en cuanto a este hecho que hemos visto. Vamos a leer lo que es el Diccionario de Jesús y los Evangelios de Editorial CLIE, que nos habla acerca de la historicidad de la historia de la ascensión a los cielos. Dice, la crítica, la crítica al valor histórico del relato lucano de la ascensión se ha centrado en dos áreas principales. Entonces, han llegado a dos conclusiones estos académicos. Dice, asume un modelo anticuado de un universo de tres plantas y es una versión cristianizada de historias judías y grecolatinas, especialmente de la apóstosis de los emperadores. Entonces acá vemos cómo la crítica nos está narrando de que probablemente esto sea una historia mitológica, es una historia que fue elaborado posteriormente, influenciados por historias judías y grecolatinas, y especialmente de la postiosis de los emperadores. Esto es lo que nos dice la crítica, que probablemente Lucas o un escritor posterior narró la ascensión de Jesús a los cielos, tomando en cuenta lo que es la cultura griega en cuanto a la ascensión de los dioses y los emperadores a los cielos. Y entonces aquí caemos a lo que podemos llamar algo mitológico. Jesús en ningún momento fue llevado a los cielos.
Lo único que nos narra Lucas es de que se retiró y podemos pensar que probablemente así como se aparecía y se desaparecía, el propio Jesús simplemente desapareció después de haber bendecido a sus apóstoles. Entonces, esto es lo que nos dice la crítica, que probablemente haya sido una elaboración posterior. Recordemos que estamos en el año 70, 80 después de Cristo. Muchos testigos oculares de lo que aconteció ya no estaban presentes. Probablemente estos apóstoles ya habían muerto, ya para el año 80 ya habían muerto la mayoría de los apóstoles y ninguno podía desmentir la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces Lucas manipula el texto o probablemente otro escritor manipula el texto para poder colocar lo que es la ascensión de Jesús a los cielos, dándole el mismo peso a Jesús que a los emperadores que eran considerados como dioses. Recordemos que habían conflictos para ese tiempo entre los cristianos y el emperador romano. Los cristianos no querían adorar a los emperadores romanos como dioses. Y entonces aquí hay una crítica en cuanto a que Jesús está al mismo nivel que los emperadores, porque éste también ascendió al cielo después de la resurrección. Sin embargo, este es un texto mitológico, es un texto que fue elaborado e influenciado por la literatura griega, la cultura griega y probablemente la cultura judía, pero en ese momento había problemas serios con el emperador. El cristianismo no quería adorar al emperador como Dios, de hecho muchos murieron por no adorar al emperador como si fuera Dios. Y entonces aquí el escritor, el redactor posterior, hace una crítica haciendo poner a Jesús al mismo nivel o superior a los emperadores, porque los emperadores ascienden a los cielos después de su muerte. Sin embargo, Jesús en la resurrección, después de haber resucitado, asciende a los cielos. Dice, aunque Lucas probablemente esté empleando una forma de escribir pictórica, parece improbable que él u otros autores aquí ya está cuestionando de que probablemente ya otros autores tengan ese tipo de pensamiento. Dice, concibieran a un Jesús que moraba a unos cuantos kilómetros por encima de la tierra. Afirmar que los cielos están sobre la tierra no implica dar por buena esa suposición. De la misma manera que la gente que hoy en día que dice que el sol se levanta no piensa necesariamente que la tierra está estática y que el sol gira en torno a ella. Es más probable que Lucas se base en la tradición a la hora de contarles esta historia, ya que los 40 días y el uso del vocabulario relacionado con la vista denotan un acontecimiento ocurrido en el tiempo y el espacio que aclara el modo en el que el grupo de los apóstoles llegó a entender que ahora Jesús había sido exaltado a la diestra del Padre. El silencio de Lucas y Juan sobre este asunto no anula la voz de los hechos. Aquí nos está narrando acerca de, probablemente considerando de que Lucas haya sido el redactor de la ascensión de Jesús a los cielos, probablemente esto es más una tradición cristiana posterior a los eventos sucedidos y que se le asocian a Jesús posteriormente y Lucas lo coloca y es más que histórico, es algo mitológico, es parte de la tradición cristiana lo que tenemos en Lucas. Entonces, como hemos visto, probablemente no haya sido histórico, probablemente sea influenciado por esas historias de los emperadores que ascienden a los cielos. Sin embargo, ahora nos queda solamente una duda. ¿Qué pasó con la narrativa de Hechos? Si Hechos lo narra y si Hechos es parte del texto original, ¿realmente sucedió la ascensión? Voy a compartir una literatura
Voy a leer solamente un fragmento. Dice, en cuanto a la narrativa de Hechos acerca de la ascensión de Cristo, recordemos que en Hechos ya nos narra más acerca de este acontecimiento. Dice, pero en sí, del argumento se supone que alguna vez hubo un texto griego que no hacía ninguna referencia a la ascensión. Entonces su origen puede explicarse con base en razones doctrinales o estilísticas. Este comentario al texto griego, de hecho, nos narra de que probablemente hubo un momento en que hubo una historia que no narraba la ascensión en hechos. Y aquí hay una controversia enorme. No lo voy a leer todo, no lo voy a narrar todo. Es un poco largo esto. Solamente les voy a contar la forma práctica. Algunos sostienen que la narrativa o la introducción de Hechos, que habla acerca de la ascensión de Jesús, tampoco pertenecía al texto original de Hechos, y que esto rompe con la narrativa de los Hechos. Alguien anexó esta narrativa de la ascensión de Jesús en el libro de los Hechos y rompe con la narrativa del libro de los Hechos. Entonces, algunos argumentan que probablemente esa historia que encontramos en Hechos acerca de la ascensión, tampoco estaba en el texto original del libro de los Hechos. Entonces, alguien posterior manipuló los textos de Lucas, agregando esta historia. Y aquí nos narra el comentario textual al Nuevo Testamento, de que probablemente lo agregaron por cuestiones doctrinales, por cuestiones teológicas. Y, y es así como nacen estas doctrinas, estas teologías, que muchas veces añaden cosas al texto para poder darle cierta autoridad a los dichos de Jesús o las enseñanzas de Jesús. Recordemos que tenemos una adición en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 9 al 20 del capítulo 16, donde Jesús se le está atribuyendo de que el que no creyere será condenado. Entonces es una cuestión dogmática en cuanto al bautismo. En el siglo IV ya era obligatorio el bautismo. Entonces, convenientemente, encontramos un texto que diga que debemos de bautizarnos o de otra manera seremos condenados. Entonces eso es dogmático. Y entonces aquí vemos también de que en el Evangelio de Mateo, Mateo elabora esa historia que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento en que Jesús está enseñando en el año 30, no existía la iglesia, está fuera de tiempo. Entonces, esto lo que escribe Mateo lo añadió para darle cierta autoridad a alguna iglesia. Algunos suponen que a la iglesia de Antioquía. Y aquí vemos cómo en el Evangelio de Lucas vemos este agregado dándole cierta autoridad a aquella doctrina que dice de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si Jesús está sentado a la diestra del Padre, tenía que haber un texto que narrara cómo ascendió Jesús a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre. Entonces, de forma teológica, de forma doctrinal, este texto fue agregado en el Evangelio de Lucas para reforzar esa doctrina acerca de la glorificación de Jesús en los cielos. Lo voy a volver a leer, dice. Pero el argumento se supone que alguna vez hubo un texto griego que no hacía ninguna referencia a la ascensión. Entonces, su origen puede explicarse con base a razones doctrinales o estilísticas. Argumentaba que la modificación en el versículo 2 es solo parte de un intento deliberado. Encontramos una palabra acá. Intento deliberado, es decir, alguien colocó esos versículos
de forma intencionada. No fue que el escriba se equivocó, sino que de forma intencionada colocó esos versículos o alteró la historia para darle un significado teológico. Dice, es solo parte de un intento deliberado del revisor occidental por omitir hasta donde fuera posible cualquier detalle que implicara la ascensión corporal de Jesús al cielo. Entonces, hay manuscritos que contienen la historia de la ascensión de Jesús a los cielos y hay otros que no tienen la historia de la ascensión a los cielos. Entonces, aquí hay una discusión. Está hablando el comentario acerca de que existen textos manuscritos de Hechos que sí tienen la narrativa de la ascensión de Jesús a los cielos y hay otros textos que tratan de omitirlo. ¿Por qué tratan de omitirlo? Eh, el comentarista narra de que tratan algunas tradiciones cristianas antiguas en sus manuscritos, trataron de sacar ese texto porque no aparecía en el relato de Lucas. Entonces aquí vemos de que hubieron otras personas que trataron de acercarse al texto original, argumentando de que si Lucas, en el Evangelio de Lucas, no narra la ascensión de Jesús, entonces ¿cómo podemos dejar este texto en el libro de los Hechos? Dice, vamos a leer más atrás, dice, la obra de este revisor puede también reconocerse en 1:9-11 y en Lucas 24:51, donde encontramos la narrativa de la ascensión de Jesús. Sin referirse a consideraciones doctrinales, Craig presentó un fuerte argumento para concluir que la verdadera dificultad es de carácter estilístico y que es inherente a la narración misma. He aquí sus palabras. Vamos a ver qué nos dice este autor. En este caso, como ocurre con frecuencia en los escritos de Lucas, bajo una superficie tersa se oculta una verdadera incongruencia. El autor de Hechos comienza con un prefacio parcial, compuesto de la manera generalmente aceptada en el que resume el contenido del volumen anterior. Esto nos hace esperar que el autor retome luego el hilo del relato, pero en vez de hacerlo así, lo que hace es darnos una nueva versión de la última escena entre Jesús y sus discípulos. Entonces hay una incongruencia en su narrativa en Hechos. Este traslapo entre el Evangelio y Hechos inevitablemente trastorna el prefacio, que presupone la continuidad del relato. Lucas cubre la costura al introducir una frase relativa después de la cual le permite volver a la última manifestación de Jesús. La defensa que hace Ropes del texto de la Vetus Latina al decir que éste evita una referencia prematura a la ascensión antes del relato de la última manifestación tiene como base una percepción genuina de la dificultad, pero Ropes no reconoce que al margen de lo peculiar que resulta en la palabra, la dificultad es inherente al Evangelio y a Hechos, puesto que el débil apoyo con que cuenta la omisión, que es llevado al cielo, crea algunas otras dificultades para que las que no hay una explicación adecuada. Lo más conveniente es retener la palabra en conformidad con todos los manuscritos griegos. Bueno, aquí habla acerca este autor que probablemente se puede quedar esa palabra por las diferentes manuscritos que unos lo contienen y otros no lo contienen. Aún los eruditos no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo en si poner en hechos lo que es la ascensión de Cristo y también en la narrativa de Lucas. Vemos que la Biblia textual 4 sí la dejó. Por lo general, una característica de la Biblia textual 4 es de que si no está en el texto original más antiguo, quita la palabra o quita el versículo. Sin embargo, aquí la Biblia textual 4 eh, lo deja en el texto. Sin embargo, le pone un asterisco que dice y que nos muestra de que en algunos manuscritos más antiguos no pertenecía al texto original. Entonces hay controversias en cuanto a esto todavía.
los académicos están divididos. Unos piensan de que sí, es probable que sea parte del texto. Hay otros que dicen que no es probable del texto. La discusión en Hechos es de que algunos manuscritos sí contienen la historia de la narrativa de la ascensión de Jesús a los cielos, y otros manuscritos parece que se esfuerzan por quitarla, porque ésta no aparecía en sus manuscritos del Evangelio de Juan. Entonces, si Lucas está haciendo un resumen de la narrativa de su primer libro, que es el Evangelio de Lucas, como estaba comentando, aún hay divisiones entre los académicos, y aquí hay muchas cuestiones para analizar. La cuestión que argumentan algunos académicos en cuanto a la narrativa del relato de hechos es de que si lo que pensaban anteriormente los que quitaron esa historia de la ascensión de Jesús en el libro de los hechos era de que en la antigüedad, si Hechos era una continuidad de lo que es Lucas y aparecía esta narrativa de la ascensión, pero no aparecía en el primer libro, entonces las personas que leyeron este texto dudaron de que era parte del texto original y por lo tanto en algunos manuscritos antiguos sacaron este texto de la ascensión de Jesús a los cielos debido a que Lucas, en el Evangelio de Lucas, no lo narra. Y entonces todavía hay un debate en cuanto si pertenecía al texto original o no pertenecía al texto original. Hay manuscritos que sí lo contienen, lo que es la narrativa de la ascensión de Jesús a los cielos en el libro de los Hechos, pero hay otros manuscritos que no lo contienen. Entonces hay ese debate todavía. Pero suponiendo de que Lucas lo debió haber colocado en su evangelio, en el evangelio de Lucas es un agregado. El manuscrito más antiguo, el Códice Sinaítico, no contiene no contiene este texto. Es del siglo III, algunos argumentan que es del siglo IV, no contiene este relato acerca de la ascensión de Jesús a los cielos y que de hecho es un extracto pequeño. Y de ese extracto pequeño vemos que en Hechos lo narra un poco más, con más argumentación. Entonces hay una contradicción enorme. Si nosotros nos ponemos a analizar acerca de la crítica de formas, la crítica de fuentes, ¿de dónde sacó Lucas su historia en Hechos? Que es muy diferente a la historia narrada en el Evangelio de Lucas. Entonces, hay contradicciones. Podemos pensar que la narrativa de Hechos eh, fue redactado posteriormente y que fue agregado primeramente en Hechos, y como el Evangelio de Lucas no lo tenía, un escritor posterior trató de armonizar el relato de Hechos con el Evangelio de Lucas e insertó estas palabritas que es solamente una línea para argumentar lo que es la ascensión de Jesús a los cielos. Pero encontramos en el libro de los Hechos una narrativa más larga, lo que nos hace también pensar en una incongruencia en cuanto a la narrativa. Entonces, este versículo de la ascensión de Jesús a los cielos es una, es una cuestión discutida. Ya hemos visto desde la crítica textual que no aparece en los textos más antiguos, hemos visto un comentario textual que todavía hay debate en el mundo académico, no se ponen de acuerdo en el que si es verdadero este texto o no es verdadero este texto. Ya hemos visto la crítica formal de los académicos, que si es verdad que el texto haya pertenecido a los textos de Lucas y de Hechos, si consideramos de que hubieran pertenecido a los textos originales, probablemente los académicos, los críticos, argumentan de que esto es mitológico. Esté o no esté el relato en el Evangelio de Lucas y en Hechos acerca de la ascensión de Jesús a los cielos, los críticos y los académicos han argumentado de que esto es mitológico, de que esta es una tradición cristiana posterior, ya muy
posterior a los eventos ocurridos. Recordemos que estamos entre los años 70, 80 después de Cristo. Y una de mis hipótesis es de que probablemente sea parte de una tradición apócrifa. No es la primera vez que una narrativa apócrifa se, se inserta en el Evangelio de Lucas. Ya hemos comentado cuáles son aquellas narrativas apócrifas que tiene el Evangelio de Lucas. Entonces, lo que cuestionan los académicos en cuanto a esta tradición, en cuanto a la crítica de forma, es de que esta es una tradición eh, cris- cristiana posterior a los eventos ocurridos, que probablemente nunca ocurrió la ascensión de Jesús a los cielos, sino que esta tradición vino posterior a algunas comunidades cristianas que ya habían elaborado historias acerca de Jesús y de que un redactor o un escriba o aún el evangelista Lucas, si es que lo escribió verdaderamente, lo colocó dentro del Evangelio de Lucas sin tener en cuenta la historicidad de los eventos, sino solamente que es parte de esa tradición cristiana que ya circulaba en los años 80. Y si consideramos que es parte de una literatura apócrifa, es hasta el año 200, al siglo II, donde ya empiezan las narrativas apócrifas. Y tenemos las primeras evidencias del culto de la virginidad perpetua y de la ascensión de María a los cielos en el siglo IV. Y esto coincide con los otros manuscritos que en el siglo IV contienen la narrativa de la ascensión de Jesús a los cielos, porque tenemos evidencias textuales de manuscritos del siglo III que no contienen esta narrativa. Entonces, probablemente, si esto se mezcló posteriormente, puede ser hasta el siglo IV, donde ya se daba culto a María y se conocía el relato, el Evangelio de Santiago, que habla acerca de la ascensión de María a los cielos, podemos tomar que esas tradiciones ya estaban circulando en las primeras comunidades cristianas antiguas. Y entonces, de forma deliberada, alguien intencionadamente manipuló los textos de Lucas y agregó esta historia con muchos otros fines. Recordemos que tenemos que ver o preguntarnos por qué hubo una añadiduría intencionada de los textos originales. Creo yo, esta es mi hipótesis, es mi creencia. Puedo estar en lo correcto, puedo estar no en lo correcto, que este agregado es apócrifo, una literatura posterior que fue insertada en el Evangelio de Lucas para contrarrestar ese culto a los emperadores. Recordemos que para ese tiempo, eh, teniendo en cuenta de que los emperadores eran adorados como dioses y de que había esa narrativa o historia acerca de los emperadores que eran subidos o llevados al cielo después de la muerte, es una crítica a ese culto al emperador al decir de que Jesús es superior al emperador, porque él no es llevado a los cielos después de la muerte, sino después de la resurrección. Entonces Jesús es llevado vivo de forma glorificada y que es superior al emperador porque el emperador es llevado de forma apostólica a los cielos después de su muerte. Entonces aquí vemos cómo hay una crítica social también en cuanto a ese culto al emperador y tratan de poner a Jesús al mismo nivel que esos emperadores o superior al culto a esos emperadores y dando a entender a la comunidad cristiana emergente que ha sido perseguido por no adorar al emperador como un dios, que Jesús era superior al emperador y a su divinidad. Recordemos de que eran considerados como dioses los emperadores, pero al final de cuentas morían como seres mortales y después eran llevados a los cielos. Entonces, el día de hoy vimos acerca de esto, es muy controvertido, realmente no podemos llegar a una sola conclusión,
hemos llegado a varias conclusiones y algo que sí podemos identificar es de que no pertenecía al Evangelio de Lucas, este texto acerca de la ascensión de Jesús, y que en el libro de los Hechos todavía es cuestionado y todavía hay personas que no se ponen de acuerdo en cuanto a este acontecimiento. Voy a volver a mostrar el texto griego, lo voy a sombrear en el Evangelio de Lucas, está entre corchetes, que no pertenece al texto original griego. Si nosotros lo leemos, lo voy a volver a leer otra vez, vemos de que no pierde continuidad y se comprende la narrativa. No hay ningún problema si se quita ese texto en la narrativa. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Hasta ahí termina la narrativa. Y también hay otra adición que no quise mencionar acerca de los apóstoles, de que ellos estuvieron adorando en el templo y fue llevado arriba al cielo. Pero hay otra parte acá. Fue llevado arriba al cielo. Entonces, el día de hoy vimos acerca de la ascensión de Jesús a los cielos. Cada quien puede tomar lo mejor, pueden creer lo mejor que ustedes crean que sea lo correcto. No estoy acá para cuestionar la creencia de nadie, simplemente analizamos de forma crítica el texto, verificamos la crítica textual, analizamos lo que son los argumentos académicos y cada quien puede llegar a una sola conclusión. Y el día de hoy vimos acerca de la ascensión de Jesús a los cielos, que ese texto no es histórico en el Evangelio de Lucas. En el libro de los Hechos todavía hay un debate y al final de cuentas solamente nos queda, después del razonamiento, solamente nos quedan las cuestiones de fe. Todo lo que tenga que ver con Jesús después de su muerte ya son cuestiones de fe. Ya no tiene nada que ver la razón en ese momento. El estudio del Jesús histórico termina con su muerte. Para el estudiante crítico, ahí termina el estudio histórico de Jesús en su muerte. Después de la muerte de Jesús ya son aspectos teológicos donde nosotros ya no podemos cuestionar en cuanto a la historicidad, porque se entienden más desde la forma teológica que la forma histórica. Entonces nos vemos para la próxima transmisión. Vamos a seguir hablando acerca de los temas más controvertidos de los evangelios y aún tenemos nuestras clases de hermenéutica. Quiero grabar un video acerca de un artículo interesante que encontré que está en inglés, que lo traduje al español, y vamos a ver una herramienta digital para poder, en caso que no podamos conseguir los libros en físico, podamos manejarlos desde ese programa digital. Entonces nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, suscríbanse y déjenos sus comentarios en la cajita de abajo. Y nos vemos en una próxima transmisión.